Y miren ustedes por dónde lo que me ha traído el viento hasta esta emisora de Es Radio y de Es la Mañana de Guadalajara en la Plaza de España. Bueno, ya saben ustedes, junto al Palacio del Infantado, en este día tan especial, martes 19 de marzo, que en el que puedo felicitar de primera mano no a un padre, no, que todavía no lo es, sino a un José, a José Luis Solano, que viene una vez más a cumplimentar este capítulo con la historia. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esa felicitación. Y yo también la hago extensiva pues, a todos los papás y a todos los Pepes. Claro que sí. y Pepitas y Josefas y todos los que nos llamamos así. Y a todo el que hoy tenga algo que celebrar. ¿Y sabes dónde tienen mucho que celebrar? Bueno, en realidad lo tenemos todos, porque el patrimonio cultural, monumental, histórico y arqueológico es algo, yo creo que como para que lo celebremos entre todos. Pero hay pequeñas poblaciones que son como tocadas por, pues por una manita especial que les bendice con un pasado, con una historia todavía más rica. Y creo que hasta uno de esos rincones pequeñitos de nuestra provincia, pero con un grandísimo pasado, es donde hoy tiene pensado llevarme José Luis en un viaje a mí y a ustedes, en un viaje por la historia de Guadalajara hasta épocas romanas. ¿Por qué te crees que me he venido hoy vestido de centurión? Ya, me extrañaba. ¿Por qué te crees que te dije que te pusieras la toga y tus mejores galas romanas? No sé, digo, bueno, dentro de las rarezas de José Luis voy a seguir la corriente. Y aquí nos hallamos. Sí, aquí nos hallamos. Vamos a hablar de un magnífico hallazgo del cual ya se ha hecho un apunte en esta casa. Nos vamos a Caracas. Caracas, esa ciudad romana que supuso todo un auténtico revulsivo para el turismo en la pequeña localidad de Drieves, de nuestra tierra, y una constatación de que los investigadores que estaban detrás de esa escurridiza ciudad finalmente habían dado en el clavo, y ese clavo estaba situado en el Cerro de la Muela de Drieves. En el Cerro de la Virgen de la Muela de Drieves, efectivamente. Las excavaciones que se han realizado desde en el 2016 que comenzaron, ya se encontró allí el centro de la ciudad, se encontró el foro, pero en esta nueva campaña de excavaciones que de hecho el verano pasado, pues han aparecido más cosas que ya nos da más datos, como que sí, efectivamente era una ciudad y seguramente era Caracas, una ciudad de la que ya hablaron, pues no sé, por ejemplo, Polibio en el siglo, creo que 2 antes de Cristo o Plutarco en el siglo I, si no me equivoco, pero por si me equivoco, yo me he traído hoy a uno de los responsables de la excavación, que no es otro que Emilio Gamo. Emilio, ¿estás ahí? Sí. Buenos días y gracias por acercarte a los micrófonos de La Mañana de Guadalajara. Bueno, enhorabuena por ese hallazgo de las termas que acabáis de realizar hace apenas unos meses, ¿no es así? Sí, durante la campaña de excavaciones de este año 2018, pues hemos podido descubrir las termas monumentales de la antigua ciudad de Caracas. Era un edificio público que medía unos 900 metros cuadrados, lo cual nos está hablando de la importancia del mismo dentro del conjunto urbano, ¿no? Y además señalar que no era únicamente un sitio destinado a los baños, sino que también era un centro de reunión, un centro donde se hacían ejercicios gimnásticos, donde también se debatía, se hablaba de política, se conspiraba, incluso se hacían negocios entre el siglo I y el siglo II después de Cristo. Es decir, los drieveños del siglo I y siglo... Sí, bueno, pues prácticamente de hace 2000 años. ¿Cómo sería esto? Iban a las termas básicamente a socializar, ¿no? A falta de centros comerciales, se acercaban a las termas. ¿Sería algo así? Claro, podemos decir que era un lugar de encuentro, ¿no? En esta ciudad romana hemos encontrado 2 lugares públicos fundamentales, ¿no? En la campaña del año 2017 excavamos el foro. El foro era el centro a nivel religioso, puesto que estaban los templos, a nivel administrativo, porque había edificios, por ejemplo, la basílica con ese carácter, y también a nivel comercial, puesto que existían, tiendas o tabernas donde se encontraban los ciudadanos, además de encontrarse a sí mismo en el centro de la ciudad, desde donde salían una serie de calles en dirección norte-sur, el Cardo Máximo, y en dirección este-oeste, el Decumano, a partir de las cuales se organizaba toda la urbanística de la ciudad. Por lo tanto, podemos decir que el foro era el centro geográfico, pero que las termas, ya digo, de grandes dimensiones, eran un lugar de encuentro, ¿no? Y en el cual
además el agua se utilizaba con un sentido terapéutico, puesto que había piscinas de distintas temperaturas. Estaba piscinas primero de agua fría, el frigidarium, luego se pasaba a piscinas de agua templada, el tepidarium, y finalmente a piscinas de agua caliente, el caldarium, y luego posteriormente a la inversa. Nosotros hemos localizado de estas estancias una que creemos que es el frigidarium y otra que podía ser el tepidarium. Y también hemos encontrado de las termas otro lugar que era la palestra, que era donde se realizaban ejercicios gimnásticos, pero también sabemos por los textos clásicos que no se utilizaba únicamente para ejercicios gimnásticos, sino que también se daban clases de retórica, incluso se hablaba de filosofía. Piensen que la palestra era un patio porticado que permitía que se pudieran realizar estas actividades en el espacio diáfano, en los días en que el tiempo era propicio y en los días en que la climatología fuera adversa, en el interior del espacio porticado, de tal forma que el edificio se podía utilizar durante todo el año. O sea que, por lo que estoy viendo, digamos que la civilización romana, o por lo menos hispano-romana, como que socializaba bastante, ¿no? Ya eso de salir de casa, irse por estos figones que existían, o que supongo que existían, para luego las termas, luego debatir en la palestra, etcétera. Vivían en la calle los romanos. Bueno, en cierto modo sí podemos decir que tenían espacios de socialización. Sabemos otros datos, por los textos clásicos, ¿no? Sabemos que las termas normalmente se utilizaban a la caída de la tarde, del mediodía hasta la noche. Por ejemplo, nosotros hemos visto en las termas de Caracas cómo el edificio se orienta hacia el oeste, sus ventanas, de tal modo que entrara la luz de la tarde a través de las mismas y calentara las estancias, ¿no? Evitando así un consumo mayor de leña. Por otra parte, también sabemos que, por las citadas fuentes, que había días que se utilizaban para el baño de las mujeres y días que se utilizaban para el baño de los hombres. Ah, mira. Y asimismo hemos encontrado algunos objetos que se pueden vincular claramente al uso por parte de las mujeres. Por ejemplo, los acus crinalis, es decir, las agujas de pelo que adornaban, pues esos bellos peinados que llevaban las mujeres romanas. Eran coquetas las alcarreñas hispano-romanas, entonces. Bueno, hemos encontrado restos que se indica que tenían un cuidado y un interés por el aspecto corporal. Ajá. Sin embargo, estaba yo pensando, en estas termas no sé si han aparecido vestigios de, como en otras ha ocurrido, ¿no? Este subsuelo por el cual se hacía circular el humo de la hoguera para caldear también el ambiente. ¿En esas termas estaban implementadas este tipo de instalaciones? Bueno, la cuestión es que nosotros suponemos que están al norte de la zona donde nosotros hemos excavado. La cuestión es que nosotros hemos excavado 195 metros cuadrados de unas termas que tenían al menos 900 metros cuadrados. Por lo tanto, claro, piensen que hemos excavado una pequeña sección de la misma, ¿no? Y entonces nosotros suponemos, por la lógica del desarrollo del baño en las termas romanas y por las estructuras que hemos podido localizar también mediante una prospección con georradar que realizamos gracias a un convenio con la Diputación, entre el Ayuntamiento de Driedes y la Diputación de Guadalajara, que esas estructuras estaban al norte de las que hemos excavado este año, pero todavía no las hemos localizado. Uh-huh. Y otra pregunta, ya metiéndonos en un tema un poco más escatológico. En otras ciudades romanas, sí, por ejemplo, había letrinas. ¿Esto existía en Caracas también? Bueno, en muchos edificios termales existían letrinas de carácter público. Pese que que ahora nos parezca una cuestión, un poco ajena, ¿no?, a estas cuestiones, las letrinas eran también un lugar de encuentro. Fíjese que cuando el apóstol Pablo iba a predicar, predicaba en las letrinas. Por lo tanto, se sabe también a través de otros autores clásicos, como el poeta Marcial, que las letrinas eran un lugar de conversación animada, ¿no?, mientras que se hacían las actividades propias de este tipo de estancias. Ajá. Y también eran mixtas, ¿no? Tenía que ser muy divertido lo de ir al servicio en la Roma clásica. Claro, ¿cuál es la cuestión? Que si las termas abrían unos días para mujeres y otros para hombres, Las letrinas, claro. las letrinas abrían con el conjunto del edificio, por lo tanto, es de suponer que nunca llegaron a ser mixtas.
Emilio, yo quiero preguntarte una curiosidad y es que me imagino que también a raíz del descubrimiento, sobre todo de la excavación en estas termas y visto la monumentalidad, la gran envergadura que tienen, también nos da muchas pistas de la importancia de las dimensiones, ¿no? que tenía Caracas. No era un lugar de paso, ¿no? Ya lo supisteis desde la primera prospección que hicisteis allí, ya señalándolo como tal, ¿no? Como esa ciudad perdida de Caracas, pero las termas, todos estos elementos de los que nos estás hablando tenían un tamaño que ya no eran el de un pequeño pueblito, ¿no? Que pudieran tener sus pequeñas instalaciones de este tipo. Son termas monumentales, grandes, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Se nos está hablando de la importancia de la ciudad. Esta importancia de la ciudad viene definida en primer lugar por su ubicación, ¿no? Está junto a un antiguo vado del río Tajo, que ahora está traza un meandro y que estaba sobre la vía que unía con Plutum, lo que ahora es Alcalá de Henares, con Cartagonova, la actual Cartagena. De tal forma que unía el interior peninsular con uno de los principales puertos de la Hispania romana. Además de ese interés estratégico, tenía pues otros recursos naturales, ¿no? Como puede ser el esparto, como puede ser la explotación ganadera y también agrícola, cuestiones que hemos podido ver a través de los análisis de polen que hemos realizado en las termas, y además las termas nos han ayudado a ver cuál es el desarrollo histórico de la ciudad, porque este lugar estaba poblado desde el final de la Edad del Bronce, es decir, desde en torno al siglo X antes de Cristo. Pasando a lo largo de la historia, la primera Edad del Hierro, posteriormente pasa a ser un oppidum, es decir, un gran poblado carpetano, y después de la conquista romana, en el siglo II antes de Cristo, va, tomando poco a poco las características formales de una ciudad romana, ¿no? Aunque conservando características previas. De hecho, el propio nombre de Caracas es un nombre prerromano. Y en torno al año 70 después de Cristo, creemos que el emperador Vespasiano le da la promoción jurídica a la ciudad, es decir, le da la condición jurídica de municipio y por lo tanto de ciudad. Y en relación con eso, el antiguo urbanismo de la ciudad se reforma totalmente, y es el momento en que se construye el acueducto. Piensen que el acueducto es fundamental no solo para el abastecimiento de agua, para las termas, las fuentes y otros edificios, sino que también lo es para poder fraguar el opus caementicium, el cemento romano, que se utilizaba para la construcción de estos edificios. Bueno, y también en este momento se construyen estas termas y se construye el foro, ¿no? Dando así salida a esas necesidades tanto sociales como religiosas, administrativas y culturales de una ciudad romana como tal, ¿no? Por lo tanto, nos habla de la evolución histórica de la propia ciudad. una ciudad romana que se estima que estaba extendida sobre entre 8 y 12 hectáreas, ese espacio en la cumbre del Cerro de la Virgen de la Muela, y que llegó a albergar casi 2.000 habitantes. Me has mencionado el acueducto, y es que creo que en esta última campaña de excavaciones también habéis sacado este acueducto que, no nos confundamos, que a la hora de hablar de acueducto romano siempre pensamos en el de Segovia o en el de Nimes, y acueducto era cualquier tipo de conducción hídrica, ¿no? ¿Cómo es el acueducto que existe allí en Riebes? Bueno, nosotros hicimos una prospección en 2016 durante la cual localizamos el acueducto de Caracas. Sin embargo, teníamos la intención el siguiente verano de realizar una campaña de excavación para poder sacar a la luz un tramo más largo, ¿no? Se trata de un canal de opus caementicium, como decía, del cemento romano, que estaba impermeabilizado, digamos, de forma similar a una acequia, por una capa de un material que se llama opus igninum, que sirve de material impermeabilizante en definitiva. El recorrido del antiguo acueducto eran 3 kilómetros y surge, consideramos, de un manantial que se llama el manantial de Lucos. Lucos deriva del vocablo latino lucus, que quiere decir claro en el bosque o bosque sagrado, de tal forma que surtía a la ciudad, ya digo, de ese caudal de agua. Esto no implica que dentro de la ciudad pudieran existir otras fuentes de captación de agua, por ejemplo, pozos,
serras o de otro tipo. Aljibes, a lo mejor incluso. En la última prospección georrada que hemos realizado en el año 2018, al norte de la ciudad de Caracas hemos encontrado una estructura de planta rectangular que creemos que es el Castellum Aquae. ¿Qué es esto? Bueno, pues una gran cisterna a la que llegaría a través de un sifón el agua del acueducto, y de esa forma desde esta cisterna se podrían ir, distribuyéndose agua, bueno, pues a las fuentes, a algunas viviendas que tuvieran acceso al agua y, evidentemente, a las propias termas. Un agua que llegaba en cantidad estimada de unos 100.000 litros diarios, ¿no? Es lo que he leído en algún lado, y que desde luego es indispensable para el desarrollo y para esa cisterna y esa distribución posterior, ¿no? Por cierto, estabas hablando antes, hace un momento, sobre la zona de Drieves, la zona donde estaba Caracas, hablando pues del esparto que se utilizaba, que se enviaba para Cartago Nova, para la realización de jarcias, si no me equivoco, y de la ganadería, la agricultura. Sin embargo, te has dejado en el tintero algo que parece ser que allí fue muy importante, el lápiz specularis. ¿Qué era esto del lápiz specularis? Bueno, el lápiz specularis era lo que se llama el cristal de Hispania. Es una piedra traslúcida que servía como cristal para las sertanas, ¿no? De esta forma es translúcida pero no transparente. Este material, en el entorno de la ciudad de Segóbriga y en las zonas cercanas a Caracas, ya en la provincia de Cuenca, se explotó de forma intensiva entre el siglo I y II después de Cristo. De esta forma, Caracas tendría un papel importante por su posición estratégica en la redistribución hacia el interior peninsular de este lápiz specularis, ¿no? Es decir, como lugar de redistribución de este material, ¿no? A partir del siglo II después de Cristo, el empleo del lápiz specularis entra en decadencia por el desarrollo de nuevas formas del vidrio romano, y esto posiblemente fue una de las múltiples causas que afectó al desarrollo de la ciudad. Ajá. El lápiz specularis, que no olvidemos, se cortaba en lajas, en planchas, y se utilizaba para hacer ventanas, ¿no? Supongo que se enviaría a Roma. Y de hecho, Plinio el Viejo, en el siglo I, menciona unas minas de lápiz specularis que están como a 100.000 pasos de la ciudad de Segóbriga, con lo cual probablemente eso no cayera muy lejos de Caracas, ¿no? Claro, Plinio en esa cita lo que está haciendo mención es, bueno, pues a que había una zona muy amplia de explotaciones de lápiz specularis. De hecho, hay algunas de estas minas de extracción de lápiz specularis que son visitables en la provincia de Cuenca, y hay un grupo de investigación, ¿no?, liderado por Juan Carlos Guisado, que está investigando precisamente la importancia de este tipo de explotaciones y su impacto en la economía del centro de la península en época altoimperial romana, en el siglo I y II después de Cristo. Claro, en el caso de que lo que dice Plinio, ya te digo, hace 2000 años, sea referido a Caracas, sería un vínculo más entre esta ciudad romana y la de Segóbriga, porque parece ser que tanto termas como acueducto tienen una factura muy similar a, por ejemplo, pues al material y a los modos de trabajo empleados allí en Segóbriga, ¿no? Efectivamente, claro. Piensen que Caracas, en esta vía que he dicho que unía con Plutón, con Cartago Nova, es decir, Alcalá de Henares con Cartagena, estaba entre dos ciudades, entre la citada con Plutón, Alcalá de Henares, y Segóbriga, prácticamente distante de ambas, a algo más de 40 kilómetros respectivamente. De esa forma, los modelos urbanos, los modelos de construcción, se toman, en este caso, de Segóbriga. Efectivamente, las características del acueducto y las características de las termas en cuanto a su disposición, a sus técnicas constructivas y a la época en la que fueron construidas, son muy similares con el acueducto de Segóbriga y con las termas monumentales de Segóbriga, de forma que creemos que por la complicación técnica que requerían este tipo de obras, o fueron el mismo equipo de especialistas los que lo realizaron, o al menos siguieron los mismos modelos.
Solo nos queda, vamos, encontrar la inscripción que diga Welcome to Caracas en latín, ¿no? Para saber, porque todo apunta a que efectivamente pues fue aquella la ciudad que está escondida, aún escondida en Drieves, y saliendo a la luz poco a poco, porque si con permiso de la autoridad y si los presupuestos no lo impiden, tenéis intención de seguir con estas excavaciones, ¿no? Bueno, sí, tenemos la intención de solicitar a través del Ayuntamiento de Drieves nuevamente las subvenciones dentro de la orden de investigación que saca anualmente la Junta de Castilla-La Mancha, que nos ha permitido realizar la investigación en los años previos, para este siguiente año para excavar el acueducto de Caracas. Y asimismo, este año pasado y el siguiente también, según se ha aprobado en los presupuestos de la Diputación de Guadalajara, existe un convenio, ¿no?, entre el Ayuntamiento de Drieves y el Ayuntamiento de Villana con la propia Diputación de Guadalajara para continuar en esta línea de investigaciones, y esperemos que nos den resultados tan fructíferos como en los años pasados. Muy bien, Emilio. Oye, muy completo. Ya solo me queda una pregunta que supongo que es la misma que os hacéis vosotros o que poco a poco estáis encontrando respuesta a la misma. Es el decir, ¿qué fue de Caracas? ¿Por qué dejó de ser ciudad? Bueno, pues mirar, acerca de esta cuestión, en las termas nos han hablado de nuevo acerca del desarrollo histórico de la ciudad. Y es que hemos encontrado como a mediados del siglo II después de Cristo, el edificio es destruido por un incendio muy violento porque encontramos cómo se caen parte de la estructura del edificio y cómo además hay una capa de cenizas muy extensa. De hecho, los fragmentos de cerámica que encontramos están calcinados, ¿no?, por este incendio. Además, a partir de este momento, lo que era el edificio de las termas se encuentra reocupado, pero reocupado por personas que entraron a vivir en lo que había sido un edificio público. Por lo tanto, ese edificio había perdido su carácter público y se había visto como espacio de habitación. Entonces, las antiguas estancias, por ejemplo, la que hemos interpretado que era el tepidarium o el frigidarium, es decir, las piscinas de agua fría, de agua caliente, se construye un nuevo suelo con cal blanca y encontramos objetos que nada tienen que ver con los espacios termales, por ejemplo, pesas de un telar, afiladeras, es decir, objetos de la vida cotidiana, pero que evidentemente no están en relación con el ámbito termal. Y esa segunda reocupación, asimismo, dura hasta el siglo III después de Cristo y a su vez vuelve a ser destruida por un incendio, ¿no? Por lo tanto, el núcleo de población de Caracas ya a mediados del siglo II después de Cristo, no sabemos si por este incendio o por otros motivos que todavía están en estudio, o por una conjunción de varios probablemente, entra en decadencia. Hasta el siglo III tiene una población residual, en unas condiciones muy precarias, para acabarse por abandonar definitivamente. En fin, estoy seguro que todas estas, porque claro, es lo que tiene lo de encontrar respuestas, que te generan más preguntas en este tipo de trabajos. Pero estoy seguro que poco a poco, con mucho esfuerzo como se está realizando y por supuesto siempre con el apoyo de las instituciones, vamos a ir encontrando esas respuestas que nos van a llevar a más preguntas y en definitiva a conocer más sobre Caracas, que es el pasado de Guadalajara. Y por supuesto gracias a Javier Fernández y a Emilio Gamo, que están ahí pico y pala, nunca mejor dicho, claro, en el Cerro de la Virgen de la Muela, sacando poco a poco esa parte tan importante de la historia de España y de Guadalajara, como fue la Hispania romana. Muchísimas gracias, Emilio, por acercarte de nuevo a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara, y ya te anticipo que seguiremos hablando para que nos vayas contando más cosas sobre Caracas. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias, Emilio, gracias. Por cierto, el día 13 de abril, en la propia localidad de Drieves, tanto Javier como Emilio, el resto de los investigadores, tienen ahí su cita también con los propios vecinos de la localidad para darles cuenta de las últimas excavaciones en esa ciudad romana de Caracas, que hoy nos ha hecho las delicias, desde luego, a todos los amantes de la historia, bien capitaneados, como siempre, por José Luis Solano. Gracias, José. Gracias a ti. Y que disfrutes del Día de tu Santo. Muchas gracias. Adiós.